conversaremos sobre eso, comente. Ahorita vamos a tener a la asambleísta Sofía Espín. Si regalan agüita, por favor, se los agradezco. Asambleísta, buenos días, ¿cómo estamos? Días. Bienvenida a Himno Nacional, la primera entrevistada del programa. Así que nos estamos bautizando con usted. Espero que ahí nos dé su buena racha. Bienvenida. Esperemos que sí. Un gusto para mí estar con usted, Noris. Pues aquí a las órdenes y un gusto ser la primera entrevistada de su programa Himno Nacional. Gracias, asambleísta. Bueno, vamos a empezar, usted ya sabe, por el tema que ha causado todo un gran debate en redes sociales, los medios de comunicación, la comparecencia de la fiscal Diana Salazar ante la Comisión de Fiscalización de la que usted es miembro, asambleísta, con la mano en el corazón. ¿Qué pasó? Mire, nosotros recibimos, en medio de la comparecencia, 9:10 de la mañana, recibimos un correo electrónico, que lo tengo aquí, dirigido a los 9 correos electrónicos de los miembros de la Comisión de Fiscalización, enviado por el señor Ronnie Aliaga Santos, con firma electrónica, en donde solicitaba participar para hablar sobre este tema, las acciones que realiza la Fiscalía para garantizar los principios de oportunidad y confidencialidad en todos los casos. Solo sobre este tema. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque posterior a la comparecencia de la señora fiscal, ella ha dicho que quería, el señor Aliaga iba a hablar sobre metástasis y que eso podía contaminar el caso y que ya no se podía prestar para eso. Pero el señor solicita por otro tema ser recibido en comisión general. También se ha dicho, la presidenta de la comisión decide dar paso a esta comparecencia, pedido un compañero, Lenín Barreto, es el primero que se da cuenta de este correo electrónico, lo informa a la señora presidenta Pamela Aguirre y decide dar paso a esta comisión general. Se ha dicho que se ha interrumpido la comparecencia de la señora fiscal. No, eso no es cierto. La señora fiscal expuso por 45 minutos. Ella terminó su comparecencia y venían las preguntas. Estábamos en la ronda de preguntas y repreguntas. En ese momento se tiene este contacto con una persona que no se sabe dónde está y que si se perdía ese contacto, y él estaba diciendo que tenía información importante que dar a la Comisión de Fiscalización sobre este tema, no sobre metástasis ni no, sin ningún otro caso. Entonces, era importante, ahí evaluó la decisión de la presidenta de Pamela Aguirre, era importante escucharlo. Nos han preguntado si es que era posible un careo. No es posible un careo en una comisión general. Es cuestión de conocer un poquito la ley orgánica de la función legislativa. Por ejemplo, en el Pleno de la Asamblea Nacional, cuando el presidente dice, suspendemos la sesión, vamos a recibir en comisión general, escuchamos a la persona por 10, 15 minutos, luego dices, se termina la comisión general, se retoma, se reinstala la sesión e inclusive se toma quórum. Entonces no es posible un careo, eso no es posible por ningún lado. Entonces esa preocupación que tuvo la señora fiscal de que iba a haber un careo, eso no es posible. Eso quiere decir que no se conoce la ley orgánica de la función legislativa, Nois. Sí, yo entiendo todo este orden legislativo, hasta medio administrativo, que puede tener la asamblea y que se debe seguir, ¿no? Y aquí hay una discusión asambleísta entre lo que se puede hacer legal y sin romper las reglas y las leyes que hay dentro de la asamblea, pero también lo que se debía hacer entendiendo la importancia de esta comparecencia asambleísta, porque la comparecencia de la fiscal en este caso y entendiendo también por qué se realizó el pedido de juicio político de parte de una compañera de su bancada, Gisela Garzón, en su momento en diciembre, que era por, y lo planteaba como acciones y omisiones que consideraba que la fiscalía, a través de la fiscal Salazar, habían dejado de hacer en estos casos, en ciertos casos puntuales. Y este, ¿no considera usted que era el momento para
para agotar de verdad todo este debate entre los asambleístas que nos representan como ecuatorianos, como ciudadanos, y la fiscal Salazar, que hay muchísimas dudas, que se las ha planteado en distintos escenarios, diferentes actores políticos, más allá de que sean oposición o no oposición. Ese era el momento, pero ¿por qué contaminar un hecho así? ¿Qué fue lo que sucedió y es real? Porque ¿qué terminó pasando y qué se terminó diciendo en los medios de comunicación? ¿Cuál fue la noticia que quedó de esa comparecencia? A ver, o sea, ustedes se prepararon, yo vi toda la comparecencia, usted tenía sus preguntas, así como otros asambleístas, o sea, se habían preparado para realmente poder encarar en los mejores términos a la fiscal Salazar y resolver todas las dudas que muchos ecuatorianos tenemos. ¿Por qué la agilidad en unos casos? ¿Por qué no en otros? ¿Por qué la selectividad? ¿Qué es lo que está pasando en estos casos que todavía no se tiene nada versus a otros en donde han corrido? ¿Por qué contaminar y entorpecer ese momento que era tan importante para los ecuatorianos con un hecho que sabíamos todos que podía generar toda una controversia asambleísta? Bueno, nosotros nunca esperamos una reacción como la que ocurrió en donde la señora titular de la Fiscalía General del Estado abandone una comisión. Lo dijimos inmediatamente. Fuimos los primeros sorprendidos. Una de las características de la Comisión de Fiscalización ha sido la pluralidad, ha sido la posibilidad de darle la apertura a todos los ciudadanos que quieran aportarnos información que estén en la Comisión de Fiscalización. En ese sentido, el señor Aliaga es de conocimiento público que ha hecho conocer unos chats que mantenía con la señora fiscal y en el momento en que nos dice, quiero dar información sobre este tema, mi evaluación, interpreto ahí la posición de la presidenta de la comisión, es que luego se podía perder ese contacto con el señor Aliaga. Y también aquí informarles algo. La comparecencia del señor Aliaga inclusive fue solicitada, es cierto, de manera informal, pero fue solicitada por los asambleístas que salieron corriendo de la comisión. Cuando ocurrió el caso Metástasis, ellos pidieron que venga Aliaga aquí, que venga Pablo Muentes a informar sobre la corrupción, ¿no? Y ahora extrañamente cambian de posición cuando ya estábamos ante la posibilidad real de escuchar al señor Aliaga que nos manda este email a todos los miembros de la Comisión de Fiscalización. Estaba haciendo la presidenta de la Comisión de Fiscalización algo ilegal. Querida Noris, no está haciendo absolutamente nada ilegal. El artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa le da total potestad a la presidenta o presidente de las comisiones y asimismo al presidente de la Asamblea Nacional de permitir una comisión general. ¿Cuál era aquí el punto? El punto es que luego se podía perder conexión con el ex asambleísta Aliaga y era importante escucharlo. El tal careo no era posible, no es posible, no lo permite la ley. En el momento en que terminaba su comparecencia, simple y llanamente el señor era cortado y se tenía que ir. Nosotros sí hubiéramos querido, efectivamente, continuar investigando un poco más, pero también no esperamos esa reacción que yo diría, hay que preguntarse también por qué, Noris, por qué tenemos una reacción tan fuerte, por decirlo menos, no visceral, de la titular de la Fiscal General del Estado, que sale y después de eso, que deja la comisión y después de eso ha iniciado prácticamente amenazas contra, en particular, dos compañeros de la comisión, la presidenta y el asambleísta Lenín Barreto, diciendo que podría iniciarle procesos penales, por ejemplo, por fraude procesal o por obstrucción a la justicia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta reacción tan fuerte, tan visceral, quizás hasta extralimitada? ¿Qué es lo que hay temor en lo que pueda decir el señor Aliaga que provoca esta reacción? Es algo que nosotros nos seguimos preguntando. Bueno, lo tendría que responder la fiscal Salazar. Sin embargo, asambleísta, lo que ha dicho entre, entre líneas bien claras el ex asambleísta Aliaga,
pasa a un tema también personal e íntimo y me imagino yo que por ahí va la reacción. Sin embargo, coincido con usted en que me parece exagerado la reacción posterior. Entiendo incluso hasta la reacción de momento de la fiscal Salazar, pero lo que, y hacia allá va mi otra pregunta, la reacción que se ve y se nota que es una respuesta a lo que sucedió durante la comparecencia de pedir que se investigue y que se dé información del paradero del ex asambleísta Aliaga, que de paso es público, ¿no? Se ha dicho que ya varios medios de comunicación han dicho que el señor Aliaga está o estuvo, por lo menos lo último que se supo, en Venezuela y es un tema público. Sin embargo, ¿qué significa, y un poco para que le quede claro a quienes nos están escuchando, qué significa el pedido que ha hecho la Fiscalía a dos de los miembros específicamente de la comisión, que también tiene un mensaje, ¿no? También tiene un mensaje muy finito para los demás, o sea, cuidado y te mando a investigar también. Sí, no, es un poco penoso que se esté amenazando a legisladores que están haciendo lo que corresponde como legisladores, investigar, hacer las preguntas incómodas, escuchar a todos. Yo le decía en una entrevista previa que si el señor Aliaga lo que tuviera que decir fuera en contra de la Revolución Ciudadana, le aseguro que nadie estuviera cuestionando su participación. No, a la Asamblea Nacional ya han ido antes procesados por la justicia, incluso sentenciados, y ahí nadie cuestionó, al contrario, dijeron que era fundamental la comparecencia. Yo recuerdo que el señor Carlos Pareja Llanuselli, cuando solicitaba comparecer, él estaba en la cárcel 4, él decía que tenía importantísima información que revelar en contra del vicepresidente Jorge Glass y el presidente Rafael Correa. ¿Usted recuerda esto, estimada Nori? Eso decía el señor Carlos Pareja Llanuselli, que él la información que tenía era fundamental en contra del presidente Correa. ¿Alguien cuestionó que vaya un sentenciado a la Asamblea Nacional? Nadie lo cuestionó. Si la información que quisiera el señor Aliaga revelar fuera en contra de la Revolución Ciudadana, le aseguro que no sería un acto muy, muy grave, como lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, que me parece a mí que estaría adelantando criterio, porque él es miembro de un cuerpo colegiado que es el CAL y que este CAL sanciona a legisladores y por eso tiene que guardar prudencia. Se vuelven jueces también en su momento en el caso de que haya alguna queja de un asambleísta en contra de otro asambleísta. Entonces, aquí, ¿qué es lo fundamental? Aquí lo fundamental es que el señor Aliaga, a quien yo no defiendo, Noris, no defiendo, porque finalmente, ¿qué es lo que él ha descubierto al Ecuador? Que tenía diálogos, conversaciones con una persona que perseguía a nuestros líderes. Entonces yo no lo voy a defender al señor Aliaga, él se tiene que defender solo, de hecho ya no es parte de la Revolución Ciudadana, pero lo que sí creo que es correcto es que el señor Aliaga pueda decir su verdad, como lo dijo como lo dijo la señora Pamela, la del cuaderno de Hello Kitty, eh, como lo dijo el señor Carlos Pareja Llanosali, que finalmente no dio ninguna información relevante, como lo dijo el señor Pablo Celi en la Asamblea Nacional, como lo dijo el señor Carlos Poli también en la Asamblea Nacional, como lo dijo el señor Daniel Salcedo, que él también llegó a la Asamblea Nacional. Resulta que en este caso sí, no está bien que vaya el señor Aliaga a la Asamblea Nacional. Entonces, esta doble moral o doble posición es la que nosotros no podemos compartir. Asambleísta, durante la comparecencia de la fiscal, respondiendo a una de sus preguntas, ella dejó boteando ahí una pelotita sobre la mesa que luego usted había pedido réplica, pero vino el altercado y no se pudo terminar de cerrar ese tema. Sin embargo, dentro de las declaraciones que ella dio, dejó a entrever que en su momento había recibido alguna denuncia por tráfico de influencias que tenía que ver con usted. Y lo dejó como que ahí, ¿no? O sea, lo soltó y, y como no se olvide, ¿no? ¿Qué era esa contrarréplica que Sofía Spin iba a dar y que al final no pudo?
Noris querida, recuerda que yo soy destituida en el año 2018 de manera ilegal. Quiero contarles que la CIDH me ha notificado que mi caso está en un caso de fondo porque yo puse una denuncia en contra de lo que me hicieron, en contra del Estado ecuatoriano, y que luego, producto de esa destitución, inició un proceso de persecución penal que me significó estar en el exilio. Un año en Bolivia, un año y un poco más en México. Y la señora fiscal dio el dictamen abstentivo, pero da el dictamen abstentivo porque siempre fui inocente. Y lo que ella está diciendo en realidad es que ratifica que durante el gobierno de Moreno y hasta el gobierno de Lazo hubo persecución política. Hubo persecución política porque nunca debí ser destituida, porque nunca se me debió iniciar un proceso penal y que a ella ya no le quedó más que abstenerse. Entonces, realmente me parece a mí que fue descortés esta declaración, pero que mira, Noris, el día de ayer el señor Aliaga circula un video de chats con la señora fiscal en donde también mencionan a varias legisladoras. Y dice, cuando yo la vea a la Espín, le voy a decir que gracias a mí ella está libre. Imagínense, o sea, aquí no hay jueces, aquí hay fiscales que dictaminan si estás libre o estás en la cárcel. Entonces, es como un poco delicado y quisiera dejarle al pueblo ecuatoriano que evalúe esas expresiones de la señora fiscal, ¿no? Lo que ella dice es, si yo hubiese considerado que tenía elementos para acusarla a usted, créame que lo podría haber hecho y no estaría aquí sentada. No es una, como de alguna manera, una amenaza velada contra un legislador, contra un legislador. Entonces, personalmente, a mí me parece que son unas declaraciones descorteses que no deben ser expresadas justamente a una asambleísta que la tiene que fiscalizar a ella, por un lado, y por otro lado decirle que yo he regresado al Parlamento Nacional por la decisión popular y que le debo mi puesto al pueblo ecuatoriano y en particular a Guayaquil, no, no a una decisión que era lo que le correspondía hacer en su momento a la titular de la Fiscalía General del Estado. Mi pueblo se lo debo, mi puesto se lo debo al pueblo de Guayaquil, estimada Nuris. Asambleísta, y usted acaba de mencionar el tema de los chats que anoche justamente circuló uno adicional, el ex asambleísta Aliaga en sus redes sociales. Le quiero preguntar esto como una mujer que viene de un proceso de los territorios políticos. Entiendo que usted viene del proceso de la Revolución Ciudadana desde sus inicios y desde las bases. Ustedes como Revolución Ciudadana, una de las cosas que yo veo a través de las redes sociales desde afuera como una lectora más, es que muchos utilizan las declaraciones de Ronnie Aliaga últimas en donde revela todas estas conversaciones y también revela una relación muy cercana que tenía con la fiscal, que ha sido una de las más vehementes contra muchos actores de su línea partidista, y utilizan esos mensajes de Aliaga, utilizan estas denuncias que en este momento están empezando a salir para como de algún modo sustentar y de esa forma también avalan lo que dice Aliaga. Y se lo pregunto muy frontalmente, ustedes a la interna de la Revolución Ciudadana, estas cosas que se están revelando de parte de Ronnie Aliaga, ¿las conocían ya con antelación? Por ejemplo, usted, Sofía Espín, en algún momento a Aliaga como coideario y que siempre lo dijeron, se la habían luchado, le dijo, mira, la fiscal me dijo esto, cuidado, puede suceder esto. Yo recuerdo que en algún momento entrevisté al expresidente Correa y le preguntamos si él confiaba en Ronnie Aliaga y que todo lo que se decía en ese momento no había algo de verdad, ¿no? Porque o sea, era demasiado. Y él dijo que no, que era parte de una que él confiaba y que era parte de una persecución, como muchos de ustedes han sido perseguidos. Entonces, no hay de verdad a la interna un proceso, primero de reflexión y de hasta cuándo puedo sostener a alguien
Y tercero, ¿nunca hubo alguna alerta de parte de Ronnie Aliaga para ustedes con todos estos temas e información privilegiada que él dice haber tenido? Noris querida, primero no tenemos contacto con él, sino hasta antes de la campaña de Luisa González. Es la última vez que en particular sé algo de él. Inclusive en ese momento no estaba el caso. Metástasis, él estuvo colaborando en una primera parte en la campaña de Luisa y luego se retiró de la campaña y de ahí no sabemos nada más de él. Luego él ya se desafilió de la Revolución Ciudadana, recuerde usted, él se ha desafiliado de la Revolución Ciudadana. Y como yo le decía hace un momento, no es mi posición defender a Ronnie Aliaga, pero creo yo que ya es evidente que efectivamente habían diálogos, es evidente y real que habían diálogos entre la fiscal y el señor Aliaga, en donde además hablaban de nosotros y nunca nos informó nada. Entonces lo revela ahora, pero yo no lo voy a defender. Pero lo que sí creo que es importante es lo que él está denunciando, ¿no? Que efectivamente había aquí filtración de información que no debió haber sido filtrada. Y eso es algo que debería dilucidarse en la justicia, ¿no? Él ha informado públicamente que inclusive tiene chats periciados. Entonces, esa voz creo que hay que dar, esa voz sí creo que hay que darle, ¿no? Pero de ahí ni tengo contacto con él, ni nunca fui su amiga cercana, sino una compañera más de bancada y de movimiento, y nada más, y nada más. Y en este caso lo que creo es que tiene derecho a defenderse, tiene presunción de inocencia, aunque la señora fiscal diga altisonante que es un prófugo de la justicia, pero la verdad es que él no ha sido sentenciado, ¿no? Apenas está siendo investigado y tiene presunción de inocencia, inclusive hasta casación tiene presunción de inocencia. Entonces, que tiene derecho a ser escuchado, yo creo que tiene derecho a ser escuchado. Yo defenderlo no lo voy a defender. No, ese no es ni mi labor y además debo decirle que hasta de alguna manera molesta que haya tenido estas conversaciones con una persona que es claro enemiga de la revolución ciudadana, ¿no? Y tal Y vez el a la señor interna hay alguna línea como partido, han analizado este tema como partido y hay alguna línea para todos los que en este momento de alguna manera son los voceros y frentean por la revolución, desde la Asamblea, por ejemplo. No nos hemos reunido para analizar este caso particular. Hemos tratado el tema del señor Aliaga como un ciudadano más que dice que tiene información con respecto a este tema, que es lo que nos iba a informar, para tratar el tema de principios de oportunidad y confidencialidad, y así lo hemos tratado, como un ciudadano más. Yo le vuelvo a hacer esta reflexión, querida Noris. Si el señor Aliaga tuviera información en contra de la Revolución Ciudadana, le aseguro que nadie estuviera cuestionando que el señor Aliaga estuviera en alguna comisión de la Asamblea Nacional. Nadie estuviera cuestionando el tema. Así como el señor Carlos Pareja Llanuselli, cuando dijo, quiero ser recibido porque tengo información en contra del señor Rafael Correa, inmediatamente le permitieron que vaya, fue resguardado, recuerde usted, chaleco antibala, casco, ahí no tuvieron ningún problema. Lo que pasa es que en el país estamos acostumbrados a tener una doble posición. Antes era legal, estaba bien, había que aplaudir que vayan procesados a la Asamblea Nacional. En este momento parece que no les gusta que vaya una persona que está siendo investigada y que inclusive goza de presunción de inocencia, que es un derecho que tienen todos los ecuatorianos. Asambleísta, hay un nuevo pedido de censura contra la fiscal general del Estado de parte del un asambleísta de la Revolución Ciudadana, Héctor Valladares. Cuénteme un poco, ustedes también como bancada, ¿lo revisaron o ha sido una iniciativa personalísima del asambleísta? Y qué se busca con este nuevo pedido? Mi querida Nori, primero, la solicitud de hacer juicio político es potestad de cada legislador. Yo como miembro de la Comisión de Fiscalización, aunque usted no lo crea, no, ni firmo ni me puedo enterar de esos procesos. Conozco en términos generales el cuestionamiento
¿no? En términos generales lo conozco porque era uno de los temas que íbamos a tratar con la fiscal, el tema de la UAFE. Quiero decirle que, por ejemplo, con respecto al tema de la UAFE, la señora fiscal prácticamente nos cuestionó de que por qué estamos investigando este tema si ya hasta ha recibido premios a nivel internacional y reconocimientos por su investigación en contra del lavado de activos. Eso nos dijo en la comparecencia. Nosotros investigamos este tema de la UAFE y encontramos que el número de casos que llegan a sentencia son absolutamente bajos. Si estamos hablando de que en el Ecuador campea el narcotráfico, es obvio que hay lavado de activos. Entonces, ¿por qué hay tan bajo número de sentencias en contra del lavado de activos? Esa es la pregunta general y qué es lo que yo entiendo que el asambleísta de la Revolución Ciudadana, basado en eso, es que ha puesto un nuevo proceso de juicio político. Detalles al respecto no tengo, como tampoco tengo detalles al respecto del juicio político que ha puesto la legisladora Garzón. Las pruebas de cargo que tiene ella, aunque usted no lo crea, dentro de la misma organización, respetando nuestra posición que estamos como miembro de la Comisión de Fiscalización, no los conocemos. Asambleísta, ¿qué se viene en la Comisión de Fiscalización, más allá de este tema que obviamente por la mediatización ha sido el más tratado? Pero ¿qué otros temas dentro de la Comisión de Fiscalización tienen ustedes por tratar que nos interesen a los ecuatorianos? Bueno, primero tenemos que terminar el juicio político del señor Juan Zapata. Debemos aprobar el informe final del juicio. Esa aprobación será entre el lunes y el miércoles de la siguiente semana, en donde ya está el informe final. Votaremos a favor, algunos votarán en contra, creo que nadie va a votar en contra, porque estamos claros que los niveles de criminalidad subieron justamente en el periodo del señor Guillermo Lazo, venían subiendo con el señor Moreno, pero se disparan de manera abrumadora en el gobierno del señor Guillermo Lazo, en donde uno de sus ejecutores era el señor Juan Zapata, exministro del Interior. Esta aprobación de este informe se llevará entre el lunes y miércoles de la siguiente semana y luego inicia el proceso ya de juicio político. Por eso en contra de la señora fiscal. Por eso le decía a Noris que ya no hay la posibilidad de retomar esta comparecencia, sino ya directamente en el juicio político en contra de la titular de la fiscal general del Estado. De allí vienen más juicios políticos. De ahí viene, me parece que un nuevo juicio político a miembros del Consejo de la Judicatura y otros juicios políticos que en este momento me parece que en contra del señor Bushmer, no los tengo a la mano, pero hay una serie de juicios, estamos hablando de casi 8 juicios que han sido aprobados por el CAL. Asambleísta Espín, le agradezco mucho este tiempo y el espacio que nos ha dado para conversar sobre temas de interés nacional y que a todos los ecuatorianos queríamos escuchar, o sea, queríamos como entender un poco más el trasfondo de todas las acciones que se realizaron en esta comparecencia de la fiscal. Le agradezco mucho el tiempo y bueno, ya sabe, bienvenida, esta es su casa cuando quiera y necesite hablarle al país.